1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el versículo 10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice en el versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Yo tengo aquí la versión interlineal, dice Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva, y traduce este mismo pasaje de esta forma. Dice: y el Dios de toda gracia, el que os llamó a la eterna gloria, dice, en Cristo, después de padecer un poco, Él mismo os perfeccionará, afianzará, fortalecerá y cimentará. Lo traduce de la misma forma que la Biblia de las Américas. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque en el versículo 10 que hemos leído, da la impresión, algunos pueden entender como que es una oración del apóstol Pedro, de que Dios va a fortalecer y ojalá Dios fortalezca, perfeccione, afirme, como un deseo. Sin embargo, aquí entendemos que esto está escrito en un futuro indicativo y cambia lo que se puede entender como una oración, cambia en realidad, lo transforma en una promesa de Dios. Está diciendo: Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Quisiéramos meditar en este pasaje teniendo como base esto que hemos aclarado, una certeza de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y leyendo en este pasaje, esta carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes del primer siglo, viene desarrollando a través de toda la Escritura diversos conceptos y ya finalizando lanza esta afirmación, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las cosas que el apóstol tocó en varias partes, los padecimientos, la persecución de los creyentes, y acá al final les dice: miren que Dios tiene cuidado de ustedes, de vosotros. Esta era una idea revolucionaria, porque en aquellos países en donde estos hombres estaban dispersos, eran judíos dispersos, cada región tenía su propio ídolo, su propio Dios, su propia estatua, y estas estatuas, estos ídolos tenían características humanas y cada uno era peor que otro. Sin embargo, acá el apóstol Pablo dice no solamente que Dios es bueno, sino que el Dios Todopoderoso tiene interés, tiene cuidado en aquellos que hemos confiado en Él. En el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O como leíamos, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Modo afirmativo. Dice en el versículo 10 que es el Dios de toda gracia. No solamente que es un Dios que tiene cuidado, sino que es el Dios que tiene una predisposición favorable hacia los suyos. Allí la gracia nos recuerda el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 16, que en Jesucristo dice que se manifestó la gracia. Y esta gracia dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El Dios de toda gracia se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, y a través de Él tomamos todas aquellas cosas que son dadas por Dios de una forma favorable, predispuesto a su pueblo. Miren, inmediatamente después nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No solamente es un Dios que tiene cuidado, no solamente es un Dios que nos mira favorablemente y actúa favorablemente hacia nosotros, sino también dice que nos llamó a su gloria.
a compartir la gloria eterna, no como algunos dicen, aquel hombre, Moisés, solamente llegó a ver las espaldas de Dios, sino a ver a Dios realmente cara a cara a través de Jesucristo. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Allí está el medio por el cual Dios nos llama, solamente a Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Todos aquellos que estamos en Él, esos somos llamados. Nadie puede ser llamado fuera de Jesucristo, no importa la religión que practique. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En otra parte de la Escritura dice que somos aceptos en Él. Dios solamente acepta a los que estamos en Cristo. Nadie puede ser aceptado por fuera de Jesucristo. No importa el cargo, la jerarquía eclesiástica o la religión que practique. Dice, Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero inmediatamente después dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y acá habla del padecimiento. Y uno viene diciendo, ¿cómo? Es un Dios que tiene cuidado, es un Dios que tiene gracia hacia nosotros, predisposición favorable, es el Dios que nos llama a compartir su gloria por medio de Jesucristo. Inmediatamente habla de padecimiento. ¿Cómo este Dios permite que los que confían en Él padezcan? Bueno, indudablemente, por lo que hemos visto a lo largo de toda esta carta, el padecimiento forma parte del plan de Dios. Ahora, inmediatamente dice el apóstol Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese padecimiento tiene un límite en cuanto al tiempo. También encontramos que tiene un límite en cuanto a la intensidad, solamente lo necesario. En otra parte dice, si es necesario que padezcáis. Ahora, miren, ese Dios no va a impedir que padezcamos porque ese padecimiento está dentro de sus planes. Miren cómo sigue después. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Pareciera ser como que el padecimiento es la preparación para lo que Dios va a hacer después. Inmediatamente después de haber padecido, allí viene la obra que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y acá viene lo que comienza a sorprendernos. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Miren lo que el apóstol Pedro dice. Dice, el Dios creador de los cielos, el Dios que los ángeles le adoran, que está en aquel lugar realmente tremendo en los cielos, ese Dios, dice, Él mismo va a venir y va a hacer esta obra en nuestras vidas. Una obra de perfeccionamiento, de firmeza, de fortaleza, de establecimiento. Acá lo que sorprende es esto, dice, Él mismo nos recuerda al momento, momentos antes en donde el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, y la Biblia nos cuenta en San Juan capítulo 13 que Él se ciñe, se ata una toalla y viene, dice, a los pies de los discípulos y lava los pies de los discípulos. Él mismo lava los pies de los discípulos. El Dios Todopoderoso, creador del universo, viene, se hace hombre, desciende y no solamente eso, sino que se arrodilla a los pies de aquellos hombres y le lava los pies. Por eso Pedro en ese momento percibió algo de esa magnitud de lo que estaba sucediendo. Y él en ese momento le dice al Señor, le dice, no, Señor, no quiero que me laves. Tú me lavas los pies. Dice, no quiero. Y el Señor le dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Pero yo imagino que después de haber meditado, cuando el Señor Jesús resucitó, ascendió a los cielos, y después de haber comprendido un poco más de la obra del Señor Jesucristo, imagino que Él debe haber traído a su memoria esa imagen, eso que Él había vivido,
y lo aplica a este pasaje. Él mismo, el Dios mismo, que ya una vez descendió y se hizo hombre, acá nuevamente Él mismo vuelve a trabajar en nuestras vidas. Miren, no delega esto en la vida de un apóstol, en las manos de un apóstol para trabajar en nuestras vidas, ni en un ángel, ni siquiera en un pastor, ni en nadie. Él emprende esta obra y esta obra es extensa, pero esta obra tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una meta. Mire, no descansa ni por la cantidad de almas, ni por la variedad de personas, ni por el tiempo que implica. Siglos tras siglos, a partir de aquel momento, han transcurrido y muchísimos cristianos a través de los siglos han vivido esto que el apóstol Pedro estaba estableciéndolo acá como en forma de promesa. El que Dios iba a trabajar en sus vidas. Su tarea es indelegable. Él mismo la quiere hacer. Él mismo. Miren, ¿por qué la quiere hacer Él mismo? Porque requiere capacidad y conocimientos divinos. El plan no es improvisado, es un plan que se inició en la eternidad. El apóstol Pablo dice en otra parte, dice, el que antes conoció a su pueblo, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Allí hay un plan ya ideado desde la eternidad, aun cuando nosotros no éramos conscientes de ese plan. No conocíamos a Dios, ni siquiera habíamos nacido, y aun cuando después de haber nacido transcurría nuestra vida, no sabíamos que Dios tenía un proyecto, un plan ideado desde la eternidad. Miren, ese plan no está limitado ni por las circunstancias ni por la variedad de las personas. Pueden ser niños y Dios va a hacer su obra en la vida de ese niño que confió en Jesucristo. Puede ser una persona adulta, un anciano, pueden ser hombres, mujeres, puede ser un homosexual que se convierte, puede ser un asesino, un ladrón, puede ser un moralista religioso. Cualquier persona que confía en Jesucristo, Dios emprende este plan, este proyecto en su vida. Miren, hay en vista un plan y hay una proyección y una perseverancia, una insistencia. Dios lo va a hacer. Todo esto va a demandar tiempo, dice el apóstol Pedro, pero Dios lo va a hacer, va a ir haciendo esta obra. Miren, no se trata de mejorar, sino de ser como Él. Acá la presentación que el apóstol Pedro dice perfeccionará, dice afirmará, fortalecerá y dice establecerá. Acá la primera característica que Dios va a hacer en nosotros dice, Él os perfeccionará. Miren, acá la palabra perfección es completar, es indudablemente, si uno se centra solamente en esta palabra, puede estar limitado, pero cuando uno va a las Escrituras, uno ve que la obra de Dios, el proyecto de Dios a través de la Escritura es llevar al creyente, al que ha confiado en Jesucristo, lo lleva a la madurez espiritual y lo lleva, dice en otra parte de la Escritura, a la estatura de un varón perfecto, a Jesucristo. Allí avanza la perfección. Y así transcurre hasta llegar a los cielos, en donde el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 23, dice que en el cielo, la Jerusalén celestial, allí está, dice Dios, allí está Jesucristo, allí están los ángeles y allí están los espíritus de los justos, hechos perfectos. Allí está la perfección plena. Miren, ese es el momento en donde la persona que ha confiado en Jesucristo será perfecto. Ya no tendrá miedo, no tendrá dudas, no habrá codicia, no habrá odio, no habrá rencor, no habrá envidia, ni nada malo, porque el mal va a resbalar por la piel. En ese momento, amigo, hermano,
yo seré perfecto, usted será perfecto, hermano. Usted, amigo, puede llegar a ser perfecto en ese tiempo, en la eternidad. El mal no tendrá cabida porque la Biblia nos dice que seremos perfectos como Jesucristo. No solamente con respecto al mal, sino con respecto al bien. Amaremos a Dios de una forma perfecta. Nuestro corazón, nuestra mente mirará a Dios extasiados y le amaremos intensamente porque le amaremos de la forma perfecta como ama Jesucristo a su Padre. Miren, cualquier ángel que camine por las calles del cielo no será mayor que nosotros. Nosotros seremos puros y brillantes porque el Señor nos dará la perfección de su Hijo Jesucristo. Dice Isaías capítulo 35, versículo 8, dice: cualquier persona que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En el cielo estará ese torpe, que aunque haya sido torpe aquí en la tierra, en el cielo será perfecto por haber andado por este camino que es Jesucristo. Miren, una de las maldiciones del infierno es que las personas que van a ser condenadas y van a ir a aquel lugar de tormento, una de las maldiciones es que su condición, su característica, su mal, su codicia, su odio, su maldad, siguen porque no hay una posibilidad de cambio en esas personas. En cambio, en el cielo, la Biblia nos dice que los creyentes seremos perfectos, los que hemos confiado en Jesucristo. Otra de las palabras que acá nos dice el apóstol Pedro es que Él nos afirmará, nos va a dar, nos va a consolidar, es estar de pie, es tener solidez. Dice fortalecerá, es dar fuerza, es robustez al alma, establecerá, es cimentar, es dar estabilidad. Podemos describir las palabras de la obra que Dios va a hacer, pero fíjense que eso no es tan importante, sino el hecho de saber de que esto Dios lo va a hacer. Lo que Dios va a hacer en nosotros, en realidad es lo que necesitamos. No es tanto lo que sentimos que nos falta, sino que lo que Dios va a hacer en nosotros. Ahora, yo quisiera, partiendo de esta base, ver algo que nos va a sorprender y es la materia prima con la que Dios trabaja. Aquí dice, Dios va a hacer esto con los creyentes, los va a perfeccionar, fortalecer, afirmar, cimentar. Pero quisiera ver la materia prima. Mire, ¿sabe cuál es la materia prima? Yo anoté acá diversos pasajes en la Escritura para que usted pueda leer cuál es la materia prima con la que Dios trabaja, cuál es la base, el punto de partida. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ahí puede leer. Gálatas 5, 19, 20, 21. Tito 3, 3. Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Pero yo quisiera leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. Fíjense cuál es el material con que Dios arranca para hacer esta obra. Dice así, versículo 27, dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Acá nos dice lo que Dios eligió. Y yo hice una lista, y esta lista y la comparé. Podía haber tomado los otros pasajes que le había nombrado anteriormente. Pero acá tomé estas descripciones que el apóstol Pablo dice acá en 1 Corintios. Dice que Dios eligió a lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo que no es. Y yo lo comparé con lo que Dios va a hacer. Allí el necio va a ser perfecto, el débil va a ser firme, el vil va a ser fuerte y lo que no es va a ser estable. Miren, alguno puede decir, bueno, pero yo no era necio, yo no era vil, yo no era menospreciado, yo no era lo que no es. Entonces, si usted no era vil, si usted no era necio, entonces usted no es salvo. Porque a los que éramos así, Dios nos eligió para hacer su obra.
Dios no se horroriza del material que Él tiene, en el cual Él va a trabajar para perfeccionarlo. Es más, lo eligió precisamente por esa característica. Precisamente por esa característica. Él no escogió lo que es más o menos. Él eligió precisamente lo que no servía. Miren, uno podría meditar, no tenemos tiempo, pero podríamos meditar en lo que es ser necio, a lo que Dios le llama necio. Miren, acá aparece la palabra vil. La palabra vil en la Escritura es alguien realmente despreciable. Y hay otras palabras que acá utiliza, dice lo que no es. Uno podría decir, ¿qué es eso de lo que no es? Hay veces en las que nosotros decimos, cuando por ejemplo vemos un coche que quedó totalmente destrozado, decimos, eso no es un coche. Bueno, acá está diciendo que muchos de nosotros habíamos llegado a esta característica. No éramos seres humanos, éramos como animales irracionales, dice la Biblia, enteramente perdidos, esclavos de nuestras maldades. Eso eligió Dios. Eso eligió Dios en Jesucristo. Por eso, miren, Él sabe que cuenta con el poder y con el conocimiento y la sabiduría para cambiar a esos seres miserables, nosotros. Él tiene el poder para cambiar y transformar ese material tan deleznable en aquello que veíamos, la perfección, la plenitud de Jesucristo. Tiene los medios, tiene la sabiduría, el poder, y están en una persona, su Hijo, Jesucristo. Cuando finalizaba la carta, el apóstol Pedro dice, miren, dice, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La verdadera gracia de Dios es aquella que nos habla de que Dios nos cuida, de que Dios tiene cuidado de nosotros, pero que atravesamos por un padecimiento permitido por Dios. Pero que ese padecimiento está dentro del plan de Dios, que Él nos quiere llevar a la perfección, a la firmeza, a la fortaleza. Y que Dios sabe el material con el cual Él arranca, nos conoce a nosotros como ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Pero que Él tiene el poder en una persona, Jesucristo su Hijo, que es Dios hecho hombre. Esto es para todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Miren, yo dejé acá un himno que solemos cantar en la Cena del Señor. El himno 209 dice, pronto Jesús de los cielos vendrá, dulce es pensarlo y gran gozo nos da, transformarnos su rostro al ver, esta es la meta, al fin de correr. Y la última parte dice, Él hará fuerte lo débil al fin, todo perfecto que ahora es ruin, y por tristeza su gozo dará, consigo en gloria a su iglesia tendrá, nos cambiará, al ver de Él la gloriosa faz, nos cambiará, al ver de Él la faz, su rostro. Dios nos va a cambiar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Miren, todo verdadero creyente no está conforme con su propia vida. Dios tampoco. Dios no está conforme con cómo éramos. Pero Él no se desespera ni se horroriza de nuestra condición porque la conoce, porque precisamente a partir de esa condición nos escogió. Y tiene ese propósito de transformar nuestra vida en algo que ni nos imaginamos, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, entre aquellos que escuchan, si alguno todavía no tiene a Jesucristo, sepa ciertísimamente que si usted confía en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le va a dar la vida eterna, el regalo en los cielos con Él. Pero tomará su vida y la transformará de una forma en la cual ni usted ni yo imaginamos. Esto empieza acá en la tierra, pero dice,
es hasta el día de Jesucristo. Habiendo comenzado nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la eternidad. Hasta el día en que le veamos cara a cara y seamos plenamente transformados a su imagen perfecta allí en los cielos. Ojalá que usted tome este regalo que Dios le da. Que Dios le bendiga.